Vamos a continuar con la clase de micosis subcutáneas, centrándonos en esporotricosis y en micetoma. Hay más, pero para fines prácticos no van a venir el examen y tampoco los voy a mencionar por su frecuencia tan baja. Entonces, la esporotricosis, por definición y para fines de examen, es una micosis subcutánea ocupacional. El agente causal va a ser el esporotricosis, Sporotrix Schenki, perdón. La lesión elemental van a ser las gomas y principalmente se puede presentar en extremidades. Hay 5 especies de Sporotrix, la más común ya quedamos que es el Schenki, pero hay otras como la albicans, brasilensis, globosa y mexicana, que esas no se las voy a preguntar. Vamos a tener 2 fases, entonces por eso van a ser hongos dimorfos. La fase micelial o filamentosa se va a dar una temperatura ambiente, más o menos a los 20 grados, y este es con lo que se va a ver en el cultivo. Y la fase levaduriforme es su forma patógena y cómo se va a encontrar directamente a 37 grados o directamente en la persona. Es una infección, cosmopolita, y el primer reporte, se dio en Estados Unidos. En México, en el centro, lugares como a lo mejor cálidos, que sería Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí, es donde más se puede llegar a encontrar, y San Luis Potosí en la parte de la Huasteca. Es una enfermedad ocupacional. Si lo ven ustedes en alguna pregunta de examen, casi siempre les van a decir que va a ser un florista que se pinchó con la espina de una rosa y de ahí empezó con nódulos que van avanzando por los ganglios. Pero en la vida real lo más común es que se encuentre en campesinos, se puede presentar también en amas de casa o en cazadores. Entonces la vida de entrada va a ser por un traumatismo en pacientes inmunocomprometidos, puede presentarse también por inhalación, y la incubación se va a presentar de semanas a un mes. Entonces la persona sí puede decir, sí se puede recordar el desencadenante. Entonces la forma clínica, la cutánea, pues va a ser la que nos vamos a centrar, pero también entonces ya quedamos que puede haber formas extracutáneas. De las formas cutáneas, tenemos la fija, la linfangítica, que sería la más común, y la cutánea diseminada. Entonces vamos a tener en su fisiopatogenia el material contaminado por un traumatismo y posteriormente un chancro esporotricósico, que dependiendo si es fijo se va a quedar nada más ahí ese chancro, o si es de la forma linfangítica va a seguir un camino por los ganglios linfáticos. Entonces la esporotricosis fija va a ser no tan común, se va a presentar en un 25%, va a ser una sola lesión, va a ser verrucosa, puede ser limitada y puede ser curación espontánea. Aquí el sistema inmune va a hacer su trabajo. Entonces va a haber una adecuada respuesta inmune de la persona. Pero muchas veces podemos tener una esporotricosis linfangítica y no necesariamente que la persona tiene que estar inmunocomprometida. Simplemente, la otra persona tiene mejor respuesta inmune contra esporotricosis. Y si se fijan, a lo mejor, ahora sí que si lo ven simplemente por la clínica, pues puede ser desde una esporotricosis, lepra cutánea, un micetoma, a lo mejor un mini micetoma. Entonces, ahora sí que sería sospechar en cualquier tipo de hongo y hacer los estudios correspondientes. A lo mejor la clínica o los antecedentes nos pueden ayudar. Si tuvo el antecedente del traumatismo, pues yo pensaría más en una esporotricosis. A lo mejor si lleva años o más tiempo con él, pues pensaría en un micetoma. Y si, no sé, algún tipo de procedimiento, pensaría en la Mycobacterium tuberculosa. O a lo mejor, pues ya, si no tenemos algo claro, pues se puede de una vez mandar, pedir una biopsia y un cultivo micológico en estas lesiones como verrucosas eritematosas. Puede tener también, pues, ulcerada, pues al fin es una goma. Y definitivamente, como les había dicho, si lo más común es extremidades, pero si pueden a buscar artículos o revisiones de casos raros de esporotricosis, las van a encontrar. El problema de la cara es que no va a seguir tal cual una línea del trayecto linfático.
Entonces, lo más común sería una esporotricosis cutáneo-linfática, que se va a presentar hasta en el 75% de los pacientes. De esa a 14 días después del chancro va a empezar a infectar o va a empezar a llegar a los ganglios principales, diseminándose en forma linfática. Va a haber una distribución lineal y escalonada, entonces el paciente él va a decir que se le va a ir corriendo la infección. Entonces aquí el paciente puede decir, no sé, por ejemplo, que el chancro fue en la muñeca, pero está avanzando. Y le puede avanzar hasta todo el brazo. Vean, a lo mejor le puede empezar el chancro, pero ya se le ve que se le está avanzando. Y la cutánea diseminada, pues bueno, más se va a presentar en pacientes que les pueda pasar esto, pues en pacientes en estados anérgicos. Van a tener lesiones diseminadas en piel y mucosas en la primera, segunda semana y le va a llegar hasta los huesos y articulaciones. Esto ya no es tan común. Las formas extracutáneas también, pues en pacientes inmunocomprometidos, va a ser la pulmonar crónica, que va a ser asintomática, cavitada, a lo mejor con síntomas de neumonía crónica y aguda progresiva, también puede existir, con linfadenopatía masiva y obstrucción bronquial. El diagnóstico, pues la clínica siempre es lo que manda. El examen directo, o sea, tal cual, tomar un raspado y ver, va a ser muy poco sensible y muy importante. El cultivo es el estándar de oro, porque casi, bueno, como dicen los micólogos, casi si mandas para hacer un cultivo de esporotricosis, casi el 100% van a salir positivos. Y esto no les había dicho antes, pero en contra, por ejemplo, los dermatofitos o los otros tipos de levaduras como la cándida, estos alrededor del 50% de los cultivos van a salir positivos. Entonces, esto es algo raro en cuanto a la micología. Entonces, casi todos van a salir positivos en la esporotricosis. Y también van a ser podemos tener como un PPD más o menos, la reacción de la esporotricina. O sea, si le inyectas el antígeno y el paciente ya estuvo expuesto a la esporotricosis, pues va a ser reacción inflamatoria. El cultivo va a ser más o menos aterciopelado en la parte superficial y en la parte profunda va a ser como un color oscuro. También es característico de la esporotricosis. En la parte izquierda se ve la parte superficial y en la parte profunda se ve oscuro. Y en el cultivo, ya si se ve al microscopio, hace una imagen en flor de durazno. Y en la histopatología, entonces esto es en la forma levaduriforme, pues podemos ver una lesión, se llama lesión satelital, que es la levadura alrededor de células inflamatorias. Igual la histopatología va a ser muy poco sensible, es raro que llegan llegar a encontrar estos cuerpos asteroides, pero bueno, también es importante que los conozcan, siempre sabiendo que el diagnóstico se hace con cultivo, o bueno, más seguro, más sensible. Y el tratamiento, hay muchos, lo que pues, frecuentemente ya se está usando cada vez más es el itraconazol, igual 200 miligramos, de 2 a 4 semanas. Otras, pues, glicerolvina, anfotericina B, o antes se usaba mucho en México el yoduro de potasio de 3 a 6 gramos por día. Esto ya no se usa tanto, pero si quieren ver exactamente, me parece que en el libro de El Bonifaz de Micología habla exactamente cómo se calcula la dosis, pero casi siempre ya usamos solamente itraconazol. Y la segunda parte de la clase, micetoma. El micetoma pues, se le define como un síndrome clínico patológico ocasionado por una infección crónica. Va a causar granulomas en los tejidos profundos y van a drenar al interior o al exterior. Otro sinónimo pues, es un tumor por hongos o pie de madura. La lesión elemental van a ser fístulas que drenan granos y abscesos. Y el agente causal, bueno, pueden ser actinomicetos u hongos falsos, o sea, bacterias, y eumicetos, que son hongos verdaderos. No se vayan a confundir, pero el micetoma es principalmente causado por actinomicetos u hongos falsos. Entonces aquí están las características del actinomiceto. Son aerobios gram positivos. Hacen como unos tipo
hifas. Por eso antes, hace algunos años, bueno, más de 100 a lo mejor, se les llegó a confundir y por eso se les clasificó o se le clasificó como esta enfermedad como enfermedad por hongos, pero pues ya se quedó. Y el eumicetoma, pues bueno, son hongos, esos sí son hongos filamentosos macrosifonados, perdón, están tabicados, pueden ser pigmentados hasta negros o blancos y pues hay muchísimos ejemplos. Entonces, otra vez, el micetoma es ocasionado principalmente por actinomicetos, que son hongos falsos, y por eumicetos en menor cantidad o menor frecuencia, que son hongos verdaderos. Y de todos los actinomicetos, o sea, bacterias que parecen hongos, el principal causante aquí en México es la Nocardia brasilensis. Y este sí puede ser pregunta de examen, pero hay otras que también tienen sus características. Actinomadura, Madure pelliteri y Streptomyces somaliensis. Y de los hongos verdaderos o eumicetos tenemos los hongos negros o los hongos blancos. La epidemiología, pues en climas tropicales, pues como en México, área rural, más o menos de los 20 a 40 años de edad, pacientes, por ejemplo, que todavía pues, son campesinos o que trabajan. Se dice que es una enfermedad que es más en hombres porque generalmente estos se dedican más pues, al cultivo y tienden más pues, a tener este tipo de accidentes, excepto el actinomadura madure, que es más frecuente en las mujeres, que se cree que es por que los estrógenos estimulan a que se dé más este tipo de infecciones. Entonces ya quedamos que es una enfermedad ocupacional, pues puede ser en agricultores de todo tipo, pues puede ser del azúcar, y 60% se va a presentar en campesinos. El actinomicetoma en América, pues es donde más se va a dar. Y el eumicetoma, bueno, puede ser más común en África, pero aquí lo que les decía, lo importante, el actinomicetoma es el 98% de las causas, o sea, solo 2% va a ser por eumicetomas. Y de estos, de la Nocardia brasilensis va a ser tan frecuente como en un 71%. Del género Nocardia, 86%. O sea, no es importante que se sepan tantos números, solo el actinomiceto más común es Nocardia brasilensis para este tipo de infecciones. Es una bacteria o un hongo que se puede pues, presentar que puede estar en muchas partes, suelo, vegetales, va a tener una incubación lenta y no se transmite de persona a persona. De hecho, es una incubación tan lenta que las personas aprenden a vivir con ellas o los campesinos. Generalmente después de años, cuando ya realmente están viendo que esto está avanzando mucho, es cuando las personas buscan algún tratamiento y como vamos a ver después es difícil. Entonces ya quedamos que es ocupacional en acarreadores de azúcar y, bueno, en acarreadores de azúcar, perdón, se podría observar en el dorso, pero en cualquier otro tipo de campesino lo más común es que sea en las piernas. Entonces van a tener un pinchazo y por ahí es donde les va a entra la infección. Entonces lo más común es que sean miembros inferiores, en tronco y después miembros superiores, con esos porcentajes. Entonces la morfología ya quedamos que pueden ser fístulas que van a drenar, se van a hacer como cavitaciones y esto va a causar pues un verdadero tumor y una deformación total del pie y de las estructuras profundas como de los huesos. Vean, a lo mejor no es tan común que lleguen así, pero por ejemplo, así sí sería más común que pueden llegar a drenar. Estas, digo, a observarse o a presentarse los pacientes. Si aprietan aquí, pues van a tener secreción y de eso es de donde podemos hacer el diagnóstico. De la secreción se ve al microscopio. Ven, otras lesiones un poquito más grandes y más aparatosas. Y pues el paciente perfectamente puede caminar con eso. Con esto, pues este sería parte del problema porque duran tantos años en venir. Muchas veces pasa que a lo mejor ya no les queda algún zapato. Y a veces puede ser muy crónico o avanza bastante. Puede presentar también el tronco o en algunas otras partes como ya en el muslo. Más infrecuente en extremidades superiores. Entonces el diagnóstico pues es fácil, es de diagnóstico clínico. Pues por los antecedentes también, pues casi siempre va a ser un campesino. El examen directo con yodo Lugol de la secreción, vamos a encontrar los granos de nocardia
Se puede hacer una biopsia, también ahí se pueden ver los granos de nocardia, un cultivo y una radiografía, por ejemplo. Pero pues esto es lo más fácil, el examen directo con yodo Lugol. Son granos grandes, más o menos pues sería unas 10 veces el tamaño de una célula, entonces se ve de una forma muy fácil. Incluso hay algunas especies de actinomycetos, ahorita no me acuerdo cuál, incluso cuando lo pones, hasta se llega a sentir o hasta se puede llegar a romper el grano porque son muy grandes. Pero bueno, el de nocardia más o menos mide lo que miden 10 células de diámetro. Y en la radiografía, bueno, geodas, que son como las cuevas o, los, o las áreas ya que están totalmente destruidas por el hongo, pues principalmente en los pies, y tal cual se va a ver como erosiones totalmente en el hueso. O a veces ya si es muy crónico esto, pues puede llegar hasta los órganos internos, al pulmón. Y el cultivo va a ser cultivo micológico. En el cultivo, en la macroscopía, o sea, ya cuando va a ser una imagen como en forma de palomita de maíz, esta imagen del libro de arenas, se ve pues claramente qué es lo que quiero decir. Entonces va a ser una imagen de forma de palomita de maíz. Entonces, de complicaciones, pues si le llega a órganos internos puede ocasionar ataque del estado general, pues anemia por enfermedad crónica, por estas tantas lesiones que tiene, y en afección ósea que se llaman geodos. Y el tratamiento se va a dividir en dos. Si van a ser actinomicetos, pues podemos dar una combinación de trimmetoprim con dapsona, se puede dar también imipenem, se puede dar amicacina, y pues unas combinaciones de todos estos porque realmente el tratamiento es difícil. Pero pues nada más que sepan que estas son las combinaciones que se pueden hacer. Lo que más lo que más llegamos a usar es trimmetoprim dapsona, pues, que sería lo más frecuente o fácil de encontrar. Y cuando es eumicetos, itraconazol, grisefulvina, ketoconazol, pero en la cirugía está indicada solamente en los eumicetos, o sea, solamente en los hongos verdaderos que no están respondiendo a tratamiento médico, porque los eumicetos todavía es más difícil que mejoren que los actinomicetos. Entonces, si ya no están mejorando, pues hacer una cirugía y tratar de quitar lo más que se pueda. Pero también pues es una medida que no siempre se puede hacer. Y con esto terminamos la clase. El día de hoy acabamos con las infecciones en la piel y ya posteriormente vamos a seguir con las inflamaciones y al final pues con las neoplasias. Si tuvieran alguna duda, por favor, en el foro de la parte de abajo del video. Y pues no me queda más que agradecer. Muchas gracias.